Yo me quedé la semana pasada, me quedé con algo bien interesante y que le cambia a uno la perspectiva. A veces de forma inconsciente se puede hacer, pero a veces no, que es que somos un alma y no que tenemos un alma. Entonces ya eso, al menos yo me quedé con eso y creo que a cada uno de los que estamos aquí, con que nos quedemos con algo y lo podamos aplicar en nuestro camino espiritual, yo pienso que es bien interesante, ¿no? Bueno, entonces empezamos, ¿no? Los riesgos y peligros del camino espiritual, la parte 2. Voy a empezar por algo que me comentó una persona cercana en estos días. Me dijo: Pepe, ¿por qué pones riesgos y peligros? ¿Por qué no pusiste los peligros del camino espiritual, los riesgos? ¿Por qué esas dos palabras? Entonces, interesante, no lo expliqué, quiero empezar por ahí. Entonces, es lo siguiente, mira, en un texto que yo leí que se llama Las consecuencias perversas de la modernidad, de Anthony Giddens, él trabaja estos términos y me llamó mucho la atención y decía: llamo peligros aquellas circunstancias que son naturales y que pueden dañar al hombre. Un ejemplo, que tú vayas caminando, haya una tormenta, caiga un rayo y te caiga a ti. Entonces uno dice: corro el peligro de que si salgo lloviendo me caiga un rayo. Eso es algo natural. Los riesgos, dice Anthony Giddens, un riesgo es lo que le puede hacer daño al hombre, pero causado por el mismo hombre. Okay. Un ejemplo más sencillo sería salir a la calle y ser atropellado por un carro. Eso es un riesgo que yo corro. Ya no es un peligro. Okay. Porque no es algo natural, sino que ya es algo artificial o algo creado por el hombre. Si el hombre no hubiese creado los carros, pues yo no sería atropellado nunca por un carro. Pero al crear los carros, creamos el riesgo de morir en un accidente de carro. Como te das cuenta, son cuestiones filosóficas, son cuestiones de términos, pero que ayudan mucho a entendernos. Teniendo esto claro, yo podría decir en este momento entonces que sí, hay riesgos y peligros en el camino espiritual. Y yo diría por ahora que existe un peligro y muchos riesgos. Okay. El peligro que existe fue lo que trabajamos en el live pasado y es la desmesura. Es decir, parece ser que es connatural al hombre el irnos a los extremos. El no medirnos, eso es hace parte de nuestra naturaleza. Y los riesgos ya serían aquello que está mediado por nosotros. Entonces, un ejemplo, en este sentido que estamos hablando, en este contexto de la espiritualidad, sería la religión. La religión ya es algo causado por el hombre, es decir, hay algo natural en el hombre que es el sentido de lo trascendente, de lo sagrado. Eso es un sentimiento natural que surge en cualquier hombre, el sentido de trascendencia. Pero nosotros, a ese sentido de trascendencia, creamos una institución o creamos unas instituciones que son las religiones. ¿Eso está mal? No, eso no está mal. Como dije la vez pasada, las instituciones hacen parte ya de ese ser social, que son. Pero un riesgo que corremos es de pronto absolutizar una de estas instituciones. Eso es un riesgo. Peligro, la desmesura. Riesgo puede ser en esto absolutizar una religión, o otro riesgo, por ejemplo, los textos sagrados son creados por los hombres, entonces corremos el riesgo de absolutizar un texto o de quedarnos solamente con el texto y no ir más allá. Entonces son los riesgos que estamos corriendo. También es importante que recordemos lo que hablamos de ese vacío existencial a través del sentimiento de melancolía citado por Freud. Entonces decíamos que la espiritualidad nos puede dar una respuesta a ese sentimiento de melancolía trabajado por Freud, y la respuesta que da la espiritualidad es que eso que el hombre no tiene, pero que ha sentido que ha perdido, es el sentido de la vida. Porque, como yo decía, es el sentido que está grabado en nuestras almas, pero que aún no hemos encontrado, pero que lo sabemos, lo intuimos, y por eso sentimos melancolía de no tener ese sentido. Dos consecuencias que yo creo que son importantes que han pasado en nuestra historia al confundir el que somos un alma con creer que somos un cuerpo. Entonces la primera es la siguiente: ¿por qué la muerte de un ser querido nos duele tanto? Bueno, porque es un ser querido, lógicamente, ¿verdad? Porque es un ser allegado, mi padre, mi madre, un amigo, ¿sí o no? Pero en general la muerte es algo que al ser humano le cuesta trabajo. Siempre es un tema bastante fuerte para nosotros. Pero ese tema es así de fuerte es porque creemos que somos un cuerpo. Entonces, como sabemos que ese cuerpo no está, creemos y que ese cuerpo se va a destruir, entonces, claro, la muerte es trágica. Lo último. Es lo último, claro. Como yo soy un cuerpo,
y ya mi cuerpo va a dejar de funcionar, el corazón va a dejar de latir, el pulmón, entonces ya dejo de ser yo. Si te das cuenta, es decir, estamos tan identificados con el cuerpo que la muerte se hace entonces trágica. Claro. Por eso se dice que la espiritualidad es la única forma o vía que nosotros tenemos de entender la muerte y trascenderla. La otra consecuencia de esto, de creer que somos un cuerpo y no un alma, es esperar la segunda venida de Cristo, de Jesús más bien. Bueno, me corrijo, la segunda venida de Jesús, porque el Cristo es otra cosa. Así es. Claro, si yo creo que somos un cuerpo y que esa es nuestra identidad principal, pues lógicamente que cuando yo hablo de Jesús, hablaría, cada vez que yo diga Jesús, en mi mente se refleja un cuerpo humano que tenía barba, como lo pintan, ¿no? Parecido Con barba, a mí. con pelo largo, con su túnica, todo, ese es Jesús. Y entonces, como yo creo tanto en Él, yo espero su segunda venida. ¿Y cuál es la segunda venida de Jesús? Pues que baje en cuerpo. Claro, si yo creo que soy un cuerpo, creo que la idea es que venga ese otro cuerpo que tanto he Que seguido, tuvo hace creo, 2000 años. que venga de nuevo, correcto. Que venga de nuevo, ¿sí o no? Porque esa es nuestra identidad, porque eso es lo que somos un cuerpo. Entonces, cuando yo comienzo a entender a nivel espiritual que nuestra real identidad está en la Neshama, que ya voy a explicar, tranquilo, o sea, simplemente lo estoy nombrando, pero es para que ustedes vayan viendo a dónde voy a llegar, ya yo me daría cuenta, entonces, que si nuestra identidad es una identidad espiritual, eso vamos a tomar otra palabra que nos puede ayudar un poquito por ahora, es una cuestión más de conciencia. Entonces, cuando hablemos de la segunda venida de Jesús, si Jesús su identidad no es el cuerpo, sino es la conciencia que lo habitó o el espíritu que lo habitó, lo que yo realmente deseo es que esa conciencia o espíritu se vuelva a manifestar. El cuerpo es un medio, entonces que sea en ese mismo cuerpo o en otro, ya eso no tiene importancia. Sí, Lo correcto. importante es que se manifieste esa conciencia. Así Si es. soy un religioso todavía algo inmaduro en mi fe, pues estaré esperando que esa conciencia, que ese espíritu que habitó Jesús, se manifieste en alguien y venga a salvarme. Si ya tengo un poco más de madurez y se despierta la responsabilidad, me estoy dando cuenta que lo que yo necesito hacer es despertar esa conciencia en mí. Ahí es Correcto. cuando decimos que tenemos que buscar a Dios al ejemplo de Jesús. No como, porque también eso voy a explicar más adelante, ¿verdad? La idea no es clonarnos. La idea es seguir a Jesús como modelo, como ejemplo y despertar ese espíritu, esa Neshama que Él despertó, despertarla en mí. Entonces ya yo comienzo a leer los textos de una manera diferente. Si realmente lo importante fuese el cuerpo de la persona, es decir, el cuerpo de Jesús, ¿por qué entonces cuando vino hace 2000 años las cosas no cambiaron? Uh-huh. Y resulta que Jesús estuvo hace 2000 años y las cosas creo que van de mal en peor. Entonces uno dice, ¿qué pasó ahí? Porque hay necesidad de una segunda venida. ¿Es el cuerpo, la presencia de Jesús lo que va a sanar o va a salvar el mundo? Yo creería que no, porque ya estuvo. Es la conciencia. Ese es uno de los papeles importantes que tenemos nosotros como seres espirituales. Elevar la materialidad, la cotidianidad al ámbito de lo divino y de lo sagrado a través de nuestras acciones y de nuestra conciencia. Esto va a ser una pregunta. ¿Ese mensaje de Jesús estuvo adelantado 2000 años o no? ¿Cómo así? Adelantado, explícame un poco más. Porque estamos hablando de un tema de conciencia, entonces al ver el mensaje de Jesús, al menos en lo que yo veo, y por eso la pregunta, y al 2000 años después, creo que veo que no se ha entendido. Entonces la pregunta es, ¿será que se adelantó ese mensaje 2000 años o tú cómo lo ves? No sé. El mensaje no se ha adelantado. Somos nosotros los que no hemos desarrollado lo que tenemos que desarrollar. Es decir, el mensaje fue, es y será, ¿verdad? Hay un mensaje. O sea, todo el tiempo ha sido. Sí. Por ejemplo, si tú lees a Buda, que fue 400, 500 años antes de Jesús, tú vas a encontrar un mensaje muy similar al mensaje de Jesús. Y si tú lees a Zoroastro, vas a encontrar también mensajes muy similares. Entonces estoy hablando de culturas de tiempos diferentes, pero de mensajes que se encuentran. Entonces cuando uno dice el mensaje siempre ha estado,
de pronto somos nosotros los que hemos estado dormidos. Entonces, Aquí te voy a participar los comentarios de Daniel BC, que dice que he visto muchas características similares de los mesías de diferentes religiones, por ejemplo, los mismos números de seguidores, los mismos días de resurrección, lo que me hace concluir lo que tú mencionas, de que hay un mensaje. Eso nos dice Daniel BC 99. sí, exactamente. El mensaje está desde Sumer hasta hoy día. O sea, las cosas se van repitiendo porque hay un mensaje. Yo creo que el mensaje surge y resurge en la historia como diciendo, escúchenme. Y resurge en un sitio, resurge en el otro, resurge en el otro. Es decir, no es solamente exclusivo de una raza, no es solamente exclusivo de una religión, sino que el mensaje surge en todas las razas, en todas las religiones, como diciendo, escúchenme, escúchenme, escúchenme. Y lo que yo tengo entendido es que realmente el papel salvador de Jesús no está en su cuerpo, en su venida, en su presencia, sino en la conciencia que él desarrolló. La salvación no es una cuestión que va a caer del cielo, sino que es algo que debemos construir nosotros. Ese reino de Dios del cual hablaba Jesús, creo yo que no es un reino que ¡pum!, cae y ya. Sí. Llegó Dios un momento y mira, aquí está el reino y todos felices. No, pero resulta que no, resulta que parece ser que es algo que nosotros debemos construir. Es nuestra responsabilidad. Te pregunto algo que Daniel dijo. Él pregunta que entonces ¿cuál sería ese mensaje? Si sería la capacidad de crear nuestra propia realidad. ¿Ese sería como el mensaje o no? Partamos de lo siguiente. El mensaje que nosotros estamos tratando de captar es un mensaje sagrado, divino, de la luz infinita. Por lo tanto, no es un mensaje que se pueda decir esto es. No lo puedo encerrar en un concepto, pero sí podemos tener claro ya algunas pautas de ese mensaje. Y por eso yo siempre he afirmado a través de mis videos que cada alma tiene una misión por desarrollar particular y tiene un mensaje particular por dar. Lo que pasa es que de pronto podemos morir, sin pasar saberlo por este mundo y morir sin conocerlo, ni para nosotros mismos. Entonces la idea es... Y lastimosamente pasa mucho porque a veces uno hablando en el día a día con amigos, muchas personas dicen, bueno, la verdad es que yo no entiendo que vinimos a hacer esta vida, este pocotón de gente, esta sobrepoblación. O sea, es un tema bastante de fondo. Y la idea, como vimos con Jesús, no es salvar al mundo entero, es salvar a los que te rodean. Porque Jesús salvó a muchos que le rodearon, que los quisieron seguir y que hicieron el trabajo, porque hay muchos que dijeron que no. Estamos en la libertad, totalmente en la libertad de decir, yo no te sigo, el joven rico, ¿no? No puedo, chao, ¿no? Entonces, así es. La salvación no es una cuestión que se da así, se tira, sino que es algo que se construye. Quiero terminar con este ejemplo. ¿Se acuerdan de Matrix, la película? Claro que sí. Bueno, ahí vemos algo importante. O sea, Mr. Smith hace algo y es que él se clona. ¿Se acuerdan que él comienza a clonarse? Le comienzan a salir millones y millones de Mr. Smith. Para fregar a Neo. Para fregar a Neo, ¿verdad? Para fregar a Neo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dentro de la película se habla de que el arquitecto, cuando está hablando con Neo, le dice al arquitecto que ese programita llamado Mr. Smith, que sería como el papel del malo en la película, es necesario. Es necesario dentro de todo lo que él cuadró, pero que en el momento en que se desmesura y ya no es un solo Mr. Smith, sino que son millones de Mr. Smith, ese mal ya no es necesario y hasta le hace mal a la propia matriz, ¿sí o no? La propia matriz cambia. Lo que quiere decir es que la idea no es la clonación, la idea no es el desbordamiento de mi ego, de mi yo, del que tengamos que esperar a que Jesús vuelva a la tierra en su cuerpo. Esa no es la idea. La idea es lo que nos mostró la película esta, y es el despertar de conciencia que tuvo Neo y que están teniendo los otros, y que la única posibilidad de que la matriz se salve no es que Neo se multiplique como se multiplicó Mr. Smith, ¿verdad? Porque ese es el mal. La idea es que él cumpla con el papel de iluminar o despertar a otras conciencias, pero cada conciencia tiene la opción de hacerlo o no. Tanto así que se acuerdan que uno de los que trabajaban con ellos, ahora no recuerdo el nombre, él dice, yo esta realidad, este despertar de conciencia es tan fuerte que no lo quiero, yo prefiero seguir en la matriz. Y es cuando habla con los agentes esto y le dice, bueno, yo te voy a dar Neo y yo quiero entonces lo siguiente.
Pero déjame quieto, sí. Sí, yo quiero lo siguiente, quiero que me vuelvas a la matriz, que todo se me olvide que existe esa otra realidad y que me des mucha plata y me hagas un personaje famoso. Y él le dice, seguro, tú sabes que esto que estás comiendo es mentira. Y dice, sí, sí, pero yo prefiero esta mentira. Y eso es lo que nos pasa a nosotros con lo que decía ahorita Daniel. Y es que el ruach de nosotros, nuestra psique, se ha acostumbrado tanto a los condicionamientos que vivimos a través de ellos y nos cuesta trabajo encontrar o despertar un Neshama. Entonces ahí ya le agregué unas punteaditas para lo que va a venir el siguiente domingo y trabajar esta parte del sentido del alma y las partes del alma. Bueno, Pepe, gracias por todo. Nos vemos el próximo domingo y bueno, al miércoles también. Yo sé que tú siempre nos acompañas ahí en el tema de nutrición, así que nos vemos el miércoles a las 9 de la noche. Chao y gracias. Chao. Entonces ya dejo de ser el papel pasivo del que recibe las acciones de Jesús y comienzo a saber que tengo una responsabilidad de ser ese Jesús que hace las acciones. Y eso cambia de nivel la espiritualidad que uno está manejando.